tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de R. Les quiero presentar al doctor Carlos Telles. El doctor Carlos Telles es director del área de vinculación académica y desarrollo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la región occidente del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Anteriormente, Carlos fue director del Centro de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología del Tecnológico de Monterrey, de Campus Guadalajara y de la División de Biotecnología y Salud de la Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Salud. Es asesor en temas de propiedad intelectual, es profesor en cursos de licenciatura y maestría aquí en el TEC, es ingeniero mecánico administrador con maestría en sistemas de calidad, con especialidad en estadística industrial y tiene un doctorado en administración de la tecnología. Démosle la bienvenida, por favor, al doctor Carlos Telles Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir aquí mi pantalla. Pues es un gusto estar nuevamente con ustedes. La semana anterior habíamos estado, voy a nada más a colocar aquí algunas cosas que necesito ver. Bueno, habíamos visto lo que era el uso del lenguaje R en la parte de control estadístico de calidad y vimos también algunas cosas que tenían que ver con cuestiones de dashboard. Creaciones de dashboards para el manejo de información. El día de hoy vamos a ver cómo el lenguaje R también está siendo utilizado para lo que es el diseño y la generación de experimentos industriales. La verdad es que este lenguaje ya una vez que uno comienza a utilizarlo, pues las aplicaciones son bastante grandes y la intención de este webinar es darles a conocer un poquito acerca de algunos fundamentos en términos de lo que es la parte del diseño de experimentos y cómo los diferentes elementos que tiene el diseño de experimentos caen o pueden ser utilizados dentro del mismo lenguaje R. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Permítanme algo. Listo. Como habíamos comentado la vez anterior, sé que a lo mejor algunos de ustedes pudieron no haber estado, pues el lenguaje R es un entorno y un lenguaje de programación que tiene básicamente un enfoque directamente estadístico. Es un lenguaje que fue desarrollado en la Universidad de Oakland en 1993, es relativamente nuevo. Está agarrando o está ganando muchísimos adeptos en muchas universidades. Hay, sobre todo para muchas industrias que son en el área de bioinformática, se está volviendo un lenguaje que muchas compañías ya están empezando a utilizarlo, al igual que en el área de finanzas. Nosotros nos ha tocado ver dentro del mismo tecnológico que ya hay muchas compañías que están solicitando que los mismos muchachos de finanzas sepan acerca de este tipo de lenguaje, al igual que en biotecnología y en muchas ocasiones también ya en temas que tienen que ver con cuestiones de ingeniería industrial por la alta flexibilidad que está teniendo este tipo de lenguaje. La ventaja que tiene, sobre todo para aquellas personas que están dedicadas a cuestiones de Seis Sigma, es que sé que muchos utilizan el programa Minitab, el cual yo también lo he utilizado, al igual que StatGraphics, diferentes tipos de programas, son bastante buenos, pero la ventaja que tiene R es que le permite a una persona el poder hacer la integración de una serie de paquetes para poder crecer el poder de análisis que tiene este tipo de lenguaje. Aquí, como pueden ustedes ver, una característica importante de R es la capacidad gráfica, que podemos obtener gráficos de alta calidad, no solamente en la visualización, sino el poder compartirlo a través de otro tipo de elementos que son importantes, como es Shiny, como es la integración con varios sistemas para la generación de dashboards, etcétera, que se está volviendo importante. Y ya empieza a haber software comerciales que están haciendo integraciones de R, como viene siendo JMP, Matemática, MATLAB, Spotfire, SPSS, Estadística, Platform Symphony, SAS, Tableau, Esri, Dundas, StatGraphics y SQL, aunque también hay otros como son Plotly
Tenemos el Microsoft Power BI, que también es otro tipo de servicio que ofrece Microsoft. Ventajas que tiene este lenguaje. El primero de ellos, y que considero que es bastante importante, es un sistema de código abierto. Y en muchas ocasiones mucha gente pues me dice, oye, pero si cualquiera puede estar escribiendo rutinas, eso quiere decir que a lo mejor pueden también estar metiendo cosas que no necesariamente sean correctas. R tiene un comité evaluador antes de que se suba algunos paquetes para poder ver la validez estadística que pueden tener esos paquetes antes de que esos paquetes se hagan masivos a nivel mundial, lo cual eso nos permite que de alguna forma podamos tener cierta seguridad de que los procedimientos estadísticos que se están presentando tienen cierta relevancia y tienen cierto tipo de seguridad. Podemos ver que también hay un buen manejo de datos, tiene una cantidad enorme de paquetes. De hecho, hoy les voy a entregar o les voy a mostrar los paquetes que principalmente se utilizan para cuestiones de diseño de experimentos. La calidad de los gráficos es muy buena, es altamente compatible, funciona tanto para plataformas en la Mac, en la PC, como Linux, etcétera. Tiene una plataforma independiente, los informes son llamativos, de hecho se pueden hacer a través de LaTeX, a través de Markdown, que resulta bastante sencillo. Se pueden hacer operaciones de Machine Learning en su interior. Las estadísticas son bastante robustas y la ventaja que tenemos es que este sistema está continuamente creciendo. Al haber cada vez una mayor cantidad de gente que está aprendiendo acerca de este sistema, eso permite que mucha gente esté generando aplicaciones en diferentes ámbitos que anteriormente no existían. Hoy en la mañana estaba revisando algunos paquetes también para lo que es análisis multivariado de procesos. Ya empieza a haber una cantidad enorme para gráficas como T cuadrada de Hotelling, etcétera, para poder hacer evaluaciones que pueden servir hasta en tiempo real en cuestiones de control de procesos. Ahora, eh, para aquellos que no estuvieron la sesión anterior, comentaba que el sistema de R requiere de dos software. El primero de ellos es un motor de cálculo que lo bajan ustedes inicialmente en esta página, que es la página de cran.r-project.org, y ahí lo que van a ver ustedes es las versiones sobre las cuales se encuentra el programa, que puede ser Windows, puede ser Mac, puede ser una Linux, etcétera, y ustedes ya hacen la instalación del mismo programa. A su vez, aunque este programa no es obligatorio, es muy recomendable utilizarlo porque les permite a ustedes manejar el sistema de una manera mucho más sencilla, que es el programa RStudio. Ese lo pueden ustedes bajar, ahí se pueden dar cuenta que va a haber RStudio gratuito y RStudio comercial. Cada uno de ellos tiene diferentes cosas. En este caso, yo utilizo el RStudio gratuito, pero también nosotros en el Tecnológico de Monterrey hemos estado utilizando el RStudio profesional, que tiene bastantes ventajas, lo cual permite para que las compañías puedan estar trabajando en proyectos de manejo de datos interactivos y compartidos, lo cual lo hace bastante robusto y bastante interesante. Y en muchas ocasiones manejos de grandes bases de datos o el análisis semántico de datos puede ser algo que requiera un poder de cómputo bastante alto, y eso puede estar siendo hecho a través de sistemas servidores que no necesariamente estamos usando nuestras propias computadoras, lo cual le da cierto tipo de ventajas. Cuando este sistema lo tenemos nosotros integrado, la ventaja que tenemos con este sistema es que podemos nosotros estar visualizando varias cosas a la vez, como ahorita en un momento estaremos viendo en la parte de diseño de experimentos. R lo que tiene es la consola donde nosotros hacemos los cálculos, que en términos generales el RStudio contiene 4 secciones
donde una de ellas es la consola, aunque en el lado izquierdo, perdón, que ustedes pueden ver aquí, esa parte no se encuentra lo que viene siendo el grabado o lo que es el poder colocar el código, donde ese código que nosotros estamos guardando puede funcionar o podemos nosotros estar utilizando en otro tipo de rutinas o otro tipo de análisis. La ventaja que yo le he visto, porque durante mucho tiempo que he estado entrenando gente o he estado enseñando tanto alumnos de profesional como de posgrado, eh, yo le veo una ventaja importante en el aprender acerca de este tipo de sistemas, sobre todo el hecho de poder entender cuáles son los fundamentos estadísticos que pueden tener el análisis de cierto tipo de elementos, lo cual se ve reflejado en la creación de algoritmos para poder hacer un, un determinado análisis. Eso yo he estado viendo en muchas ocasiones que a veces el hecho solamente de estar utilizando cierto tipo de software donde viene alguna explicación, puede ser interesante, podemos nosotros entender y podemos ver cómo poder tomar una decisión, pero en muchas ocasiones también el hecho de entender cuáles son los fundamentos estadísticos nos permite en muchas ocasiones el poder seleccionar o poder decidir qué tipo de modelos pueden ser los interesantes o los adecuados para poder hacer cierto tipo de elementos. De hecho, ahorita vamos a ver que dentro del diseño de experimentos existen varios enfoques y cada uno de ellos tiene ventajas y tiene desventajas. Entonces tenemos aquí la parte de la consola, tenemos el historial donde vemos nosotros las variables y las conexiones con otras computadoras o con otros sistemas. Aquí tenemos los paquetes, las gráficas y lo que es la ayuda. De la misma forma, R, la ventaja que ustedes tienen es que tienen el motor de cálculo básico, pero este motor de cálculo básico se le pueden colocar una serie de paquetes que nos permiten a nosotros estar analizando los datos a través ya de cierto tipo de procedimientos o algoritmos que alguien desarrolló para cuestiones que ya son especializadas. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, este que dice Acceptance Sampling. Ese es un paquete para poder hacer generación de planes de muestreo de aceptación. Aquí nosotros los instalamos y simple y sencillamente estamos haciendo un uso de las librerías de acuerdo a lo que nosotros requerimos. Es muy parecido a lo que nosotros tenemos en ocasiones aquellas personas que utilizan Python, donde están jalando también las librerías para poder hacer cierto tipo de procesamiento de datos. En esta sección también tenemos lo que son la actualización de los paquetes. Esos paquetes, en muchas ocasiones cuando los estamos presionando la actualización, podemos ver que día con día se están actualizando una gran cantidad de paquetes. El lenguaje contiene su elemento básico, pero como les menciono, hay mucha gente que está participando y al ser un lenguaje de código abierto, muchísima gente está contribuyendo para lo que es la generación de distintos procedimientos para poder ser aplicables en diferentes tipos de elementos que pueden ser control de calidad, bioinformática, pronósticos, diseño de experimentos, programación lineal, etcétera. Cualquier cuestión que pueda tener una aplicación dentro del ámbito estadístico. Ahora, si nosotros entramos nada más para hacer una revisión de la parte del diseño de experimentos y ver cómo esto se va relacionando o podemos ver cómo lo relacionamos con el lenguaje R, pues podemos ver que el diseño de experimentos pues básicamente es una técnica estadística que permite cuantificar lo que son las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. Y en este caso nosotros podemos tener una cantidad grande de procedimientos del diseño de experimentos, desde lo más básico que viene siendo el diseño de un solo factor o todavía algo mucho más sencillo de donde parte el diseño de experimentos, que es la prueba de hipótesis, hacia elementos que son ya mucho más complejos, como pueden ser los diseños
factoriales completos, los diseños factoriales a 2 niveles, factoriales fraccionados, las técnicas de superficie de respuesta, las técnicas del método Taguchi que R puede llevar a cabo ese tipo de procedimientos. La ventaja que en estos momentos ya tenemos con el diseño de experimentos es que se encuentra teniendo aplicaciones en casi todos los ámbitos de la industria, la agricultura, en ocasiones también ya en la mercadotecnia, la medicina, la ecología, ciencias de la conducta, y está siendo una fase esencial en lo que es el desarrollo de un estudio experimental. El padre del diseño de experimentos fue el doctor Ronald Albert Fisher, un inglés, que básicamente desarrolló este tipo de técnicas para los campos agrícolas en el primer tercio del siglo XX, el siglo anterior, y a partir de eso, pues, aunque realmente inicialmente no tuvo un desarrollo muy fuerte, eh, estaríamos hablando de que hubo ciertas personas que no necesariamente fueron del campo agrícola, que tuvieron un impacto muy fuerte para que este diseño o estas técnicas estadísticas entraran al mundo industrial como actualmente lo conocemos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, empezó a haber una extensión, una popularización de este tipo de técnicas, tanto en la industria química y manufactura, y a partir de eso empezaron a haber una serie o una estructura de elementos importantes dentro del diseño de experimentos. Ahora, dentro del diseño de experimentos hay 3 enfoques que han sido populares dentro de esta técnica. Tradicionalmente, mucha gente conoce lo que es el enfoque clásico, pero adicionalmente al enfoque clásico también tenemos el método Taguchi y tenemos otro tipo de técnica que en la industria también algunas industrias conocen, que es el método Shainin. Ahorita veremos un poquito acerca de ese método, pero no muchos ingenieros o mucha gente entiende cuál es la diferencia que hay entre ellos, porque en el momento que nace el método Taguchi y el método Shainin, estos métodos recibieron una gran cantidad de críticas de gente que estaba metida en el ámbito estadístico para poder cuestionar lo que era la validez y el rigor estadístico que tiene cada uno de ellos. Vamos a ver ahorita que realmente lo que viene siendo el método Taguchi y el método Shainin fueron métodos que permitieron el acelerar la entrada de lo que es el diseño de experimentos en el ámbito industrial. Y gracias a estas personas, pues el diseño de experimentos entra de una manera muy fuerte, aun cuando tuvieran cierto tipo de cuestiones estadísticas importantes. Eh, Aquí, como dice Deming, cualquier técnica puede ser muy útil si se conoce y entienden cuáles son las limitaciones. Entonces, la intención es rápidamente hablar cuál es la diferencia entre el enfoque clásico, el método Taguchi y el método Shainin, porque una vez que veamos eso, les explicaré qué es lo que se hace dentro de R para poder utilizar ese tipo de técnicas, que la única técnica que hasta estos momentos no se lleva a cabo en R es el método Shainin, por ser una técnica que está registrada y tiene propiedad intelectual específica. Bueno, uno de las personas actuales que ha estado hablando mucho acerca de la parte del diseño de experimentos es el doctor Douglas Montgomery. Actualmente él vive, es un profesor de los Estados Unidos muy reconocido en el ámbito del diseño de experimentos, y él considera que el diseño de experimentos ha pasado por 4 etapas de desarrollo. La primera etapa, que fue la iniciada en los años 20 con el profesor Ronald Fisher, se caracterizó por la introducción sistemática de lo que era el pensamiento científico, la aplicación de los diseños factoriales, el análisis de varianza en las investigaciones experimentales científicas, y en la década de los 30 y los 40 se introdujeron lo que son los diseños factoriales fraccionados con la intención de poder reducir la cantidad de experimentos que se requería para poder llevar a cabo un análisis de tipo estadístico. Inicialmente, la cantidad o las técnicas requerían una cantidad grande de experimentos, como eran el diseño factorial completo
o el diseño factorial 2 a la K, que son diseños de K niveles con dos, perdón, K factores con 2 niveles, que aún así todavía en algunas aplicaciones resultaba con una cantidad grande de experimentos. La etapa número 2, iniciada por Box and Wilson, George Box. De hecho, George Box fue maestro de Genichi Taguchi, que fue la persona que desarrolló el método Taguchi. Y esta etapa número 2 se caracterizó por el desarrollo de lo que posteriormente se denominó como la metodología de la superficie de respuesta, que es una metodología con la intención de poder hacer optimización dentro del diseño de experimentos, que ahorita les mostraré cómo en el lenguaje R se lleva o se utiliza. Y durante los siguientes años, el diseño de experimentos y la metodología de superficie de respuesta extendieron todo esto a la industria química, a los procesos industriales y en especial a las áreas de investigación y desarrollo. Y a partir de esta etapa empiezan a surgir los diseños para estimar funciones cuadráticas, como son los diseños Box-Venken, los diseños de puntos centrales, etc. La etapa número 3, que comenzó a principios de los 80, empiezan a aparecer ahora sí lo que son los enfoques de Taguchi y Shainin, que básicamente lo que hicieron ellos fue presentar el diseño de experimentos como metodologías sencillas y eficientes para la experimentación. De hecho, muchos de los diseños del método Taguchi, que pueden ser vistos como diseños factoriales fraccionados, donde la estructura de alias, que era bastante complicada de entender, Taguchi las generó como lo que se conoce con el nombre de las gráficas lineales, con la intención de poder establecer dónde estaba la relación entre los diferentes factores, y una persona que no necesariamente tenía el conocimiento estadístico tan avanzado para poder entender lo que es una estructura de alias, le resultaba bastante sencillo el poder utilizar un diseño ortogonal y poder relacionar las gráficas lineales. A la vez, Shainin, que es un método desarrollado por Dorian Shainin, que venía de la industria aeroespacial, él lo que empezó a utilizar o a generar es una serie de técnicas, para una serie de técnicas estadísticas que le permitió la generación de métodos de tipo de estadística no paramétrica. Yo he utilizado algunas técnicas del método Shainin, son bastante interesantes. Por ejemplo, lo que son técnicas para B contra C, para poder verificar un proceso contra otro sin necesidad de tener que hacer muchísimas pruebas. El paralelogramo de tolerancias realistas, o sea, tiene una serie de técnicas bastante interesantes que son muy sencillas de utilizar, y que la ventaja que tienen es que esas tecnologías pueden entrar, o tanto Shainin como Taguchi, pueden entrar inmediatamente a líneas de producción sin necesidad de tener un conocimiento tan sofisticado como podría hacerlo el conocer un diseño de tipo clásico de diseño de experimentos. Como pueden ustedes ver, en la década de los 80, la primera reacción que tuvimos fue una crítica a dichos enfoques, atacando la validez estadística. Los trabajos de Taguchi pues sirvieron para difundir el interés y el uso del diseño de experimentos, como fueron la industria automotriz, la industria aeroespacial, la industria electrónica y la industria de los semiconductores. Y el enfoque Shainin, pues que utiliza la estadística no paramétrica, hay aplicaciones en diferentes sectores industriales. El método Shainin no es tan conocido como los métodos de Six Sigma, etcétera, porque requiere, aunque se han difundido algunas herramientas, no necesariamente todas están disponibles para su conocimiento, pero sí tienen varias aplicaciones y tienen sustento, algunas de ellas su sustento estadístico. Y por último, la etapa número 4, que trajo como consecuencia la democratización de la estadística, gracias en parte a la expansión de lo que es la metodología de Six Sigma
y la gran oferta de software estadístico que ayudaron al diseño de experimentos a que pueda ser aplicado a diferentes tipos de industria. Yo creo que esta parte, aquellos que vivieron la etapa número 3 en la década de los 80s y en la década de los 90s, recordarán que el poder hacer diseño de experimentos en aquella época, aunque teníamos las metodologías, no era tan fácil el poder llevar a cabo procedimientos estadísticos y análisis, los cuales en muchas ocasiones utilizábamos cierto tipo de software que no necesariamente era tan disponible como en estos momentos, o utilizábamos Excel y allá hacíamos nuestros cálculos. Cuando pasamos a la etapa número 4, que ahora sí la integración del 6 Sigma permite que en lugar de que nosotros estemos utilizando herramientas estadísticas al sin una estructura definida y que se estructura el cuerpo de conocimientos de la aplicación estadística para poder resolver problemas complejos, eso trae como consecuencia el uso y el desarrollo de diferentes tipos de software que en estos momentos están siendo utilizados por una cantidad muy grande de industrias. Pero aun cuando tenemos software que en cierto tipo de áreas como Six Sigma son software muy conocidos, está viendo gente que está desarrollando o está utilizando otro tipo de técnicas que la verdad los están haciendo bastante flexibles. Y yo que he estado utilizando diferentes tipos de software desde la década de los 90 en el área de diseño de experimentos, puedo ver ventajas y desventajas en cada uno de ellos. De tal forma que hay algunos software que tienen muchísimas ventajas en aplicaciones para poder resolver o atacar cierto tipo de problemas con una cantidad relativamente pequeña de datos, mientras que en muchas ocasiones, ahorita que estamos entrando también a metodologías o áreas de lo que es la industria 4.0, con lo que son industria conectada, etcétera, pues se requiere también el poder hacer uso de cierto tipo de software que nos permita el poder estar visualizando datos no solamente en la misma empresa, sino poderlo compartir, ver diferentes tipos de resultados, etcétera. Y ahí es donde el lenguaje R empieza a entrar y a jugar un papel bastante importante. Ahora, cuando nosotros vamos a entrar ahora sí ya al tema en la parte de diseño de experimentos y el uso del lenguaje R. Existe una cantidad grande de paquetes para poder llevar a cabo diseño de experimentos. Aquí yo les presento 8 paquetes, que son los paquetes que tradicionalmente tienen un mayor uso. El primero de ellos es el paquete que se denomina Agricolae. Este paquete básicamente lo que trae son procedimientos estadísticos básicos del diseño de experimentos, lo que son los diseños de experimentos más sencillos, como es el diseño de factor simple, el modelo de bloques aleatorios, modelo de cuadrado latino y modelo de cuadrado greco-latino, aunque el modelo de cuadrado latino y greco-latino cada vez tienen menos uso porque pueden ser sustituidos por lo que es el diseño factorial completo. Pero si alguno de ustedes todavía usa diseño de cuadrado latino o cuadrado greco-latino, ese diseño está dentro de la estructura agrícola. Aquellos que lo han utilizado saben que el poder diseñar un diseño de cuadrado latino o cuadrado grecolatino que sea totalmente ortogonal no resulta muy sencillo, pero el paquete agrícola les permite a ustedes crear esos diseños de una manera muy sencilla, aleatorizarlos y poder llevar a cabo el análisis. Dentro del paquete agrícola están las pruebas de diferencia de medias, como la prueba LSD, Shefé, Bonferroni, Duncan, etcétera, para poder verificar la diferencia existente en cada uno de ese tipo de técnicas, tanto en forma estadística a través numérica, como lo pueden ver ustedes a través de forma gráfica. El paquete CAR es un paquete que se utiliza para llevar a cabo técnicas de regresión aplicada, que pueden ser regresión
lineal simple, no lineal simple, lineal múltiple, no lineal múltiple, o técnicas avanzadas ya para cuando tenemos nosotros variables de respuesta que son de tipo categórico, etcétera. El paquete FIA nos sirve a nosotros para poder llevar a cabo la graficación en los diseños factoriales, de tal forma que la graficación la podemos ver idéntica que cualquier software que nosotros tenemos que pueda ser un software comercial. El paquete DOE.base son apoyos para lo que son diseños factoriales. Ahí podemos nosotros agregar variables de respuesta, hacer análisis de varias variables de respuesta, etc. El paquete DOE.grapper nos sirve a nosotros para lo que es la creación de diseños industriales. Diseños industriales, interactúa con paquetes de diseño experimentos, nos permite diseñar y estimar funciones cuadráticas tales como diseños compuestos centrales, diseños Box-Benken, etc. El paquete FRF2 lo que tiene son diseños factoriales a 2 niveles. Ahí podemos generar los diseños 2 a la K, sacar toda la estructura de efectos, tanto efectos principales como de interacción. Podemos ver los diseños factoriales a 2 niveles, como son los 2 a la K menos P. Y la ventaja que tiene que ya también lo están metiendo software comercial, es que nosotros podemos diseñar nuestro propio diseño factorial fraccionado estableciendo los generadores que a nosotros nos convengan antes de que nosotros corramos los experimentos, porque aquellos que realizan diseños factoriales fraccionados sabrán que antes de poder llevar a cabo ese diseño necesitamos nosotros analizar cuáles son esas corridas experimentales para asegurarnos que esas corridas de alguna forma pueden ser técnicamente viables, nos conviene que sean baratas, que sean rápidas, diferentes tipos de criterios, y una vez que decidimos que ese es el diseño o la fracción correspondiente, nosotros podemos hacer el análisis. Por otro lado, ese paquete nos permite a nosotros sacar toda la estructura de alias que nosotros tenemos, que aquellos que lo han hecho a mano saben que es extremadamente tedioso el poder a través de los generadores y de la relación de definición, poder determinar cuál es la relación o la resolución del diseño, o poder establecer la estructura de alias tanto con interacciones de orden 2 o la estructura de alias completa. El Quality Tools nos permite a nosotros generar también diseños factoriales a 2 niveles, diseños factoriales fraccionados a 2 niveles, análisis de múltiples respuestas, diseños de superficie de respuesta, mezcla de diseños, o lo que ahí es donde encontramos el método Taguchi. El método Taguchi está dentro del paquete Quality Tools y ahí podemos nosotros llevar a cabo lo que es el diseño de parámetros que tiene el método Taguchi. Y por último, el paquete RSM, que tiene básicamente la metodología de superficie de respuesta, que esa metodología o el paquete lo utilizamos nosotros ya sea en conjunto con lo que vienen siendo los diseños generados a través de DOE.grapper, FRF2, que pueden ser también los mismos diseños hasta con puntos centrales, y podemos nosotros analizar cierto tipo de técnicas. Ahora, dentro del lenguaje R, ¿cómo se ven cada uno de ellos? Miren, el modelo de factor simple, aquí ustedes como pueden ver, aunque no se alcanza a ver de manera detallada, pero sí les quiero comentar que al final ahí también les voy a colocar una página de YouTube donde tengo un canal donde se explica cada uno de estos procedimientos por si alguno de ustedes quisiera iniciar en el uso de este tipo de programas, y se les explica y se les da el código para que ustedes puedan empezar a aprender. Adicionalmente, nosotros también dentro del mismo tecnológico vamos a empezar a desarrollar también programas de educación continua con la intención de que aquellas personas que quieran ya aprender el uso de aplicaciones específicas de este tipo de técnicas para lo que van a venir siendo
en aplicaciones como es control estadístico, diseño de experimentos, se van a empezar a desarrollar programas en este sentido. Como ustedes pueden darse cuenta aquí, lo que hacemos es activamos la librería. En este caso estamos haciendo la prueba LSD para poder determinar cuáles son las diferencias entre los grupos y poder hacer la interpretación. Esta interpretación que nosotros tenemos aquí la vemos nosotros en forma numérica, aunque la pudiéramos tener nosotros en forma también gráfica. Y aquí vemos el papel de probabilidad normal o la gráfica cuantil con la intención de ver observaciones anormales que todos aquellos que llevan a cabo diseño de experimentos saben que necesitamos hacer la prueba de normalidad de residuos o la prueba de homocedasticidad al menos para poder verificar la validez que estamos teniendo con respecto a este tipo de respuesta. Este paquete nos permite a nosotros hacer el análisis de factor simple, modelo de bloques aleatorios, cuadrado latino, cuadrado greco-latino o aquellos que requieran hacer prueba de hipótesis también se pueden hacer o hay un paquete que se llama Hypothesis Testing y tiene todas las pruebas de hipótesis que ustedes pudieran requerir. El diseño factorial completo dentro de R, nosotros podemos hacer también el análisis, no solamente el análisis, sino también poder generar lo que es el diseño de nuestro diseño del experimento. Hay un comando que se llama expand.grid y ese comando nos permite a nosotros generar todas las combinaciones de los diseños factoriales completos y obtener la tabla y aparte aleatorizarla. La ventaja que nosotros tenemos es que una vez que generamos el código y podemos nosotros generar la tabla y aleatorizarla, lo que nosotros hacemos es le colocamos una semilla y esa semilla que colocamos en la aleatorización nos permite que una vez que volvamos a correr el análisis, ese análisis que puede quedar automatizado y aparte relacionarlo con Markdown, podemos obtener un reporte y podemos tener en muchas ocasiones experimentos o análisis que pueden ser automatizados que se realizan en varias ocasiones y que son más o menos similares. Aquí, como ustedes pueden ver, podemos ver lo que vienen siendo las variables, el resultado, y adicionalmente esta es la parte del paquete FIA que nos permite a nosotros interpretar las gráficas, estas que son de efectos principales o de interacciones, tanto en un sentido como en otro, para poder hacer una revisión rápida. Junto con eso también tenemos lo que es las técnicas de superficie de respuesta. Este paquete funciona con otros paquetes, o sea, aquí lo que nos permite a nosotros es crear las funciones que pueden contener los elementos de primer orden, las interacciones que tenemos entre las variables y los elementos que son cuadráticos puros. De tal forma que creamos nosotros la ecuación una vez que nosotros pasamos por el procedimiento inicial, ya sea de diseños exploratorios como son los 2 a la K, 2 a la K menos P, con la intención de verificar cuáles son las variables significativas para poder después pasar por un proceso de optimización. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos esta que es la gráfica de superficie y esta que es una gráfica de contorno y adicionalmente podemos estar obteniendo cuáles son los puntos de acuerdo a la respuesta que nosotros necesitamos. Yo recuerdo que cuando no existían muchos de estos paquetes, aquellos que les tocó hacer diseño de experimentos en la década de los 90, pues lo que hacíamos era imprimíamos estos papeles para poder obtener superficies múltiples y los pegábamos en la ventana y tratábamos de ver cómo colocarlo. La ventaja que tiene en estos momentos también R, igual que muchos otros paquetes, es que les permiten a ustedes hacer el empalme de las superficies de respuesta para poder encontrar aquellos puntos o aquellas secciones cuando tenemos nosotros
algunos elementos que entran en conflicto, sobre todo cuando tenemos múltiples respuestas. Junto con eso, también tenemos lo que son los diseños 2 a la K, con sus gráficas de efectos principales, gráficas de interacciones, y aparte podemos hacer los análisis hasta de interacciones triples, aunque pudiéramos hacer cualquier análisis de cualquier interacción, porque aquellos que han llevado y realizan diseño de experimentos saben que una interacción cuádruple, pues básicamente son 2 cubos, o una interacción quíntuple son 4 cubos, y así sucesivamente. Entonces, podemos nosotros establecer cuáles son los elementos de acuerdo al nivel que tenemos los otros factores para poder generar esos cubos que nosotros estamos requiriendo y analizar interacciones de muy alto orden. Resulta relativamente sencillo el poder hacer el análisis en este tipo de elementos. El diseño factorial fraccionado 2 a la K, como les mencionaba a ustedes, nosotros podemos obtener la estructura de alias, podemos generar nosotros nuestro propio diseño, saber cuál es la resolución, si es de orden 3, 4 o 5, o verificar si ese diseño generó una resolución de orden 2 que no nos sirve porque los efectos principales está aliado con otro efecto principal, y ahí tendríamos nosotros algún tipo de problema, y podemos nosotros encontrar la estructura de alias completa, que resulta bastante sencillo, de tal forma que aquí podemos ver, en este caso, que A está aliado con A es el factor RS, B es DT, C es B, D es HS, y aquí podemos nosotros ver cómo está la estructura. A está aliado con B, C, D, que significaría que este es el factor DT con B y con HS, y así sucesivamente, de tal forma que nosotros podríamos ver toda la estructura de alias de tipo completo, o hasta interacciones de orden 2 en el caso de que nosotros iniciemos solamente con esa parte. En el método Taguchi, nosotros podemos aquí establecer el diseño de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, y podemos hacer la interpretación para lo que viene siendo el análisis de los, ay, chin, se me fue ahorita el nombre, perdón, discúlpeme, pero podemos llevar a cabo el análisis Taguchi. Ahora, con respecto al método Shainin, nosotros podemos utilizar, ¿qué diferencias hay o con respecto al método Taguchi? Considero que una de las partes importantes que tiene el método Taguchi es que permite a una persona que no necesariamente tiene un conocimiento estadístico tan profundo el poder llevar a cabo diseños de experimentos en línea, a diferencia de estar haciendo pruebas muy sencillas. Y esa es una ventaja que tuvo el método Taguchi. El método Shainin es diferente. De hecho, lo que se sabe en gran medida en la actualidad inició en 1992 por este libro. Perdón, déjenme regreso. Perdón, me equivoqué. Por este libro que se llama World Class Quality. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad o lo ha leído, aquellos que no lo han leído, es un libro de 1992. Es un libro que explica de una manera general lo que viene siendo la metodología del método Taguchi, con algunas de las herramientas que utilizan y cuáles son los enfoques o los antecedentes estadísticos que tiene el método Taguchi. Ahí, como la premisa básica del método Taguchi es: permite a las partes que hablen. O sea, realmente lo que hace el método Shainin es ir directamente hacia la línea de producción, y en base a lo que el proceso está diciendo es donde se van tomando las decisiones y el uso del tipo de herramientas. Ahora, les quiero presentar dos videos muy, muy rápido para que ustedes vean de qué se trata de manera muy rápida el método Shainin. A ver, vamos a verlo.
Shannon calls themselves the Red X Company because the Red X represents the cause, the biggest cause of a problem, and it's often hidden, and our expertise is discovering it. We look at ourselves as the Red X Company. Oftentimes, root cause is very elusive, and we refer to it sometimes as the hidden cause. And so we're very quick and efficient at being able to find those hidden causes, which we refer to as the Red X. How do you solve a problem until you really understand the root cause, the underlying physics and geometry that's causing that problem? If you don't understand that, then anything you're putting in place is a Band-Aid for the lack of understanding the physics behind the failure. First and foremost, the bottom line is improved significantly with less scrap, less rework, better first pass yield, lower warranty, improved product performance in the field, and the ability to react when a crisis occurs. You have one coordinated strategy that quickly and efficiently gets you to the root cause so that you can get your customer calmed down and you can get out of a crisis mode. When you make changes that are not targeted to the Red X, the root cause, you are potentially adding cost to your process by using more expensive operations, by using additional operations than you don't need, by using suppliers that are more expensive than are required. And so a culture that recognizes I have to find the root cause before I make a corrective action, people will step back and say, I have to generate clues, I have to find the root cause, I have to confirm it, then the corrective action I implement is going to be the most effective, the most cost efficient. We set the strategy, we analyze the results, but we work very closely with that organization in terms of the execution. For companies that already have existing Six Sigma programs, other problem-solving methodologies, I would say that Red X fits in as additional tools and strategies in the toolbox. And one of my favorite quotes from Albert Einstein is that a certain sign of insanity is to do the same thing over and over and expect the results to be different. So that in your problem-solving process, if you're applying Six Sigma or Kempner-Trego, 8D, Ishikawa, and you're not getting the answers, well, Shannon Red X offers a different approach to do that. Muy bien. Miren, esta es básicamente una descripción general de esta parte. Ahora, lo que se ofrece en ese caso es lo que le llaman el Red X Master. Voy a presentarlos, dura 1 minuto, nada más para que ustedes sepan un poquito de qué se trata. Un máster, para certificarse, primero que nada, necesita ser un Journeyman certificado. Una vez que se tiene esa certificación, el candidato va a trabajar en 3 proyectos más que le son asignados. La condición de estos proyectos es que deben de tener mayor nivel de complejidad y va a trabajar en ellos en conjunto con su coach de Shannon o con algún máster interno que existe en la compañía. Una vez terminados esos proyectos, deberá recibir la aprobación de su coach de Shannon para asistir al curso de máster que dura 3 días, y una vez que se completa este entrenamiento, va a regresar para trabajar en dar asesoría interna o coaching a 2 aprendices y a 2 journeymans hasta que completan esos niveles de certificación. Una vez terminada esta etapa, el candidato deberá trabajar en completar su toolbox y además su entrevista a nivel máster que se lleva a cabo con su coach de Shannon. Una vez que ambos requisitos son aprobados, se completa la certificación a nivel máster. Muy bien. Entonces, estas son con respecto al método Shannon. Ahora, para terminar y pasar a la sección de preguntas y respuestas, ya solamente les comento, pueden encontrar en YouTube
ahí canal donde estoy colocando información. Lo coloco también inicialmente para mis alumnos, pero he estado recibiendo preguntas de gente de casi todos los países de habla hispana que me hacen preguntas que en muchas ocasiones resultan bastante interesantes y eso me ha permitido desarrollar cierto tipo de cosas con respecto al uso del diseño de experimentos en R. Adicionalmente, ahí van a ver ustedes que hay una sección de aspectos generales del lenguaje R para aquellos que quieran iniciar en esta parte, porque yo recuerdo que inicialmente no es tan sencillo aprenderlo, sobre todo si uno no está en el área de programación, pero una vez que le agarra a uno es relativamente rápido. Y la sección de diseño de experimentos en R, donde se explican cada uno de los diferentes elementos. Y para terminar, pues yo lo único que quiero mencionarles, el lenguaje R, pues es básicamente una herramienta para poder hacer análisis de los datos. La gente que está en la industria sabe que una de las partes más complejas, pues la primera de ellas y donde está el valor es en el poder hacer el diseño del experimento y después tomar decisiones con respecto a los datos. Así como existe Minitab, StatGraphics, etcétera, pues R simplemente es una herramienta para poder hacer el análisis. La ventaja que tenemos es que hay una gran cantidad de apoyo para poder aprender el lenguaje R, pero requiere una aplicación práctica para poder entender los conceptos de una manera adecuada y aquellas personas que han trabajado en cuestiones que tienen que ver con Six Sigma saben perfectamente que no es solamente aprenderse los elementos teóricos, sino necesitan saber aplicar el diseño de experimentos en proyectos reales. Es una técnica poderosa, pero también requiere la integración con áreas de conocimiento y otros equipos de trabajo que aquellos que lo han utilizado saben perfectamente de eso. Y como les menciono, los tres enfoques tienen sus ventajas y desventajas, pero el uso va a permitir aprender dónde deben ser aplicados. Esta presentación se las vamos a compartir, creo que ahí les van a comentar, pero si tenemos algunos minutos, si alguno de ustedes tuviera alguna duda, con todo gusto, si puedo responderlas, o si alguna de ellas pues no lo sé, les comentaría. No sé si hubiera preguntas de su parte. Sí. Carlos, te agradecemos infinitamente esta presentación y todos los tips que nos das y los recursos que nos facilitas. Muchísimas gracias. Está más fácil empezar en estos temas para los que no conocemos mucho de R. Muy bien, bueno, quiero agradecer a todos los participantes que tenemos de muchas partes del mundo. Tenemos participantes de México, de Perú, de Ecuador, de Honduras, de Estados Unidos y de Guatemala. Y hubo personas con intereses en la industria de educación, de manufactura, consultoría médica, farmacéutica, biotecnología y transportación, Carlos. Y bueno, hay algunas preguntas, entonces vamos a empezar. Sí, nos preguntan que si el paquete CAR que presentaste también cuenta con la regresión logística. Sí, el paquete CAR hace regresión logística. Perfecto. Pero si por alguna razón necesitaran regresión logística, pueden, porque hay varios paquetes para hacer regresión logística, pueden ustedes colocar en Google regresión logística INAR o en R, ya sea que lo busquen en español o en inglés, y les da todos los paquetes para poder hacer regresión logística. Muy bien. Juan Liviesca nos pregunta si pudieras hacer favor de dar ejemplos de aplicación del diseño de experimentos en Lean Manufacturing. Mira, ejemplos, yo no he estado ahorita todavía en esa área de Lean Manufacturing, por lo que no tengo ahorita yo ejemplos que pudiera mostrar del uso de este lenguaje dentro de esta área. Ahorita yo he estado platicando con algunas personas que sí han estado haciendo Lean Manufacturing y he estado viendo con ellos con la intención de ver cómo podemos adecuar algunas de estos procedimientos para la parte de Lean Manufacturing, donde yo vi, había un paquete para poder hacer el mapeo de los procesos
pero siento que todavía ese paquete no está, todavía le falta un poquito para poder hacer el mapeo de procesos dentro de esa área, pero no, hasta ahorita todavía no he entrado en esa parte. Ok, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues no habiendo más preguntas, agradecemos a todos su participación en este webinar. Los invitamos a participar. Nuestro próximo webinar de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de Campus Guadalajara es el próximo martes a las 10 de la mañana con un tema de inteligencia artificial y movilidad, que creo que lo pueden disfrutar mucho. Pero aún así, si nos hacen favor de contestarnos la encuesta, en la misma encuesta ustedes pueden habilitar el botón para indicar si quieren recibir más información de los webinars y con mucho gusto les estaríamos enviando la información. Y si así lo desean, la presentación del webinar del día de hoy a cargo del doctor Carlos Telles. Carlos, no me queda nada más que agradecerte tu disponibilidad, tu espacio y las ganas de compartir tu conocimiento y experiencia. Te agradecemos infinitamente este espacio. Gracias a todos los que participaron y en nombre del Tecnológico de Monterrey, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.